Hola a todas y bienvenidas, chicas, una vez más al podcast de Joven Verdadera, un alcance de Aviva Nuestros Corazones. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes hoy y acompañada de mis queridas Alana y Sara. ¿Cómo están, chicas? ¿Listas para este episodio? Claro que sí. Muy bien. Listas. Muy bien. Bueno, pues chicas, el tema de hoy es igual de interesante que el de las semanas anteriores porque tenemos una nueva serie en la que hemos estado conversando sobre el tema de la comparación y nos hemos dado cuenta que todas hemos estado ahí comparándonos y hoy específicamente hablaremos sobre la popularidad, cómo a veces nos comparamos ahí, quién es más popular que otras personas y dónde estamos nosotras paradas en ese punto. Así que vamos a tratar de ir a las profundidades de nuestro corazón y descubrir si preferimos ser reales o virales. Así que creo que podemos empezar siendo bastante realistas, ¿verdad, chicas? Porque de nada nos aprovecha negar lo innegable. Todas en algún momento hemos sentido esa presión de querer ser populares en las redes sociales, en el colegio, en la universidad o incluso en la iglesia. Pero, ¿qué hacemos cuando nuestro corazón empieza a medir su valor por los likes o por la aprobación de los demás? Entonces, vamos a estar desempacando todas estas cosas, así que me gustaría comenzar preguntándote, Alana, nuestra chica Gen Z aquí en el ministerio y en este grupo, que prácticamente yo creo que naciste con la tecnología en la mano. Mi pregunta es, Alana, ¿alguna vez has sentido la presión de ser popular en tus redes sociales o tal vez en tu círculo de amigas? ¿Cómo se ha visto, cómo has sentido esta presión en tu día a día? Bueno, o sea, yo creo que mi caso es un poco particular, porque siendo totalmente honesta, yo no recuerdo haber pensado en mi vida como, oh, wow, yo quiero ser popular, o qué tengo que hacer para ser popular, hago esto, hago aquello. Entonces, como que no, en el término en sí, tal vez no lo veo así en mis recuerdos. Y tal vez alguna chica no sé, que piense igual. Pero sí yo puedo recordar que para mí era muy importante caer bien. Ujú. Yo era la que buscaba evitar conflicto a toda costa. Si una amiga se enojaba conmigo, eso era una ansiedad y un estrés. O sea, yo quería caer bien. Y yo creo que en eso se basa un poco la popularidad. Uno quiere que gustar y gustarle a la gente y que la gente como piense bien de uno. Y con las redes yo pienso que esto se intensifica un poco porque uno empieza a sobrepensar lo que yo publico, le gustará a la gente, qué van a pensar de mí. Y ahí es donde entra esa misma dinámica de buscar aprobación, solo que más amplificada por todo esto que vemos en las redes. Ujú. Sí, Mm. así es. Y Alana, las redes sociales pudieran, o más bien no son en sí un espacio donde hay un concurso de popularidad. Ujú. Realmente creemos que esa no es la razón por la cual las redes sociales existen, pero la realidad de las cosas es que es muy diferente en el día a día. Aunque nos cueste admitirlo, realmente las redes sociales nos ayudan a darnos cuenta de muchas cosas, que una de ellas es que nos importa mucho lo que la gente piensa y dice de nosotras, y ahí es donde está la comparación. Nos Mm. importa mucho la cantidad de likes y comentarios que le hacen a otras personas en sus publicaciones, en sus fotos, y entonces las comparamos con las nuestras. Entonces, Sara, te pregunto a ti, ¿por qué crees que es tan fácil caer en esa trampa y empezar a medir nuestro valor por el número de likes, comentarios, seguidores en nuestras redes sociales? Bueno, como mencionaste al principio, Moni, el deseo de ser popular en algún sentido es un sentimiento que todas las personas han experimentado en algún momento en sus vidas. O sea, es un cuento tan viejo como el tiempo, como dice la canción esa de Disney. No es algo de esta época moderna porque estamos diseñadas realmente para vivir en comunidad y una gran parte de eso es sentir que pertenecemos. Entonces, lo que sí ha cambiado es la plataforma que tenemos, la presión que sentimos y la habilidad de como de ser percibidos como la tenemos ahora. Es como que casi ni podemos salir de la casa sin tener que mentalizarnos de que podríamos salir hasta en el fondo de un video. Alguien puede venir Mm. a ponernos un micrófono en la cara, ¿verdad? Entonces es esa como esa sensación de que nos están mirando todo el tiempo y no solamente mirando, pero hasta como juzgando, ¿verdad? Entonces combinar eso con que ahora puedes ver un número literal exacto de personas que le gustas, entre comillas, porque obviamente no es real, pero wow, ahora esa combinación hace una bomba de emociones,
de presión, de comparación. Entonces, aunque yo venga aquí a explicarte que la cantidad de likes o comentarios que recibes es afectado por el algoritmo y que en verdad eso no tiene que ver con tu valor, no tiene que ver con el valor de hasta de lo que publicas, yo sé que no tendría mucho impacto porque en el momento que pones algo en tus redes y no recibe como el feedback, la interacción que querías, toda esa parte lógica como que deja de importar porque tiene una explicación mental y física, porque a tu cerebro le encantan los likes, como si fuera casi como un premio. Cada Ujú. like o comentario que recibes le da a tu cerebro un golpe de dopamina. Y si Yamel estuviese aquí, ella pudiese explicarlo más, el lado verdad, de psicología, pero es real y creo que todos hemos escuchado esto en algún momento. Entonces, es la misma sustancia química que hace que un dulce, que ganar un premio, que un chiste suene bien y hace que tu cerebro piense, wow, esto fue bueno, esto me gusta, quiero hacerlo otra vez, lo quiero otra vez. Y el problema es que es como una lotería. Algunas veces recibes una interacción positiva. Y hoy en día ves como hay videos virales que uno dice, wow, o sea, yo tengo 3 seguidores, ¿cómo es que de repente tengo 100,000 views o 100,000 vistas? Y a veces tienes una publicación que lo ven, como dicen aquí, 3 gatos, o sea, lo ve nadie. Aquí en RD le dicen así, no sé si eso lo dicen en otros países, pero nada, se vuelve casi como adictivo correr tras esa sensación de que perteneces en una comunidad en línea en base a ese número físico que puedes ver. Y no es solamente ese número, porque creo que todas podemos ir a ver la interacción que tenemos, que si cuántas veces se compartió nuestra publicación, y también los comentarios literales de las personas de que, wow, esto no me dio risa, o wow, esto sí dio risa, o tal vez lo recibieron de una forma diferente a lo que tú pensabas, y eso es todo como un Ujú. juego mental que todas tenemos que enfrentar hoy en día. No me imagino yo que crecí en una época cuando no tenía esas presiones, las redes eran recién nuevecitas. No me imagino una jovencita que su cerebro se está formando todavía a tener esos números y esa presión. Ujú. Entonces sí, creo que eso más o menos responde a tu pregunta. Sí, así es. Y bueno, como decías ahorita, Sara, tal vez tú y yo estamos, bueno, yo un poquito más allá en edad, y luego sigues tú, y luego tenemos a Alana. Alana está mucho más cerquita de las chicas que nos están escuchando hoy, así que yo te quiero preguntar, Alana, ¿tú has caído en en esa trampa? De estar De como a la los likes. expectativa de los likes y de los comentarios y de medir tu valor por números. Y si es así, ¿qué has hecho para salir de ahí? ¿Qué les pudieras decir a las chicas? Bueno, como decía Sara, y como hemos mencionado, es muy fácil caer en esa trampa, por lo tanto sí he caído, y que confieso. Porque medir nuestro valor en números es algo que uno siempre busca, incluso cuando uno está en el colegio, que te dan una nota, o sea, uno como que a veces se quiere identificar con un número porque te da un valor y es algo como tangible que tú puedes ver. Y como uno lo ve traducido en likes o comentarios o seguidores, si te va bien, o sea, como decía Sara, te da un hit de dopamina y te sientes bien. En mi Ujú. caso me pasó con una cuenta en la que yo comparto ilustraciones. Entonces, al Muy bonitas, principio, por cierto. gracias. Sí. Por el principio las redes no eran tan profesionales como era ahora, entonces yo lo hacía como para compartir mi journey, o sea, como mi progresión en cómo yo iba mejorando. Y yo no pensaba mucho en algoritmos, pero de repente aparecieron los Reels y todo cambió porque mis ilustraciones que son estáticas no tenían tanto engagement. Y fue un momento difícil porque sin darme cuenta yo había como empezado a atar mi creatividad y mi talento tal vez a estos números. Pero yo pude recordar que los likes, los comentarios o el alcance no determina ni la belleza, ni la calidad de mi talento, y mucho menos, o sea, mi valor como persona. O sea, yo no soy el resultado de un algoritmo, porque primero cambian todos los días, creo que eso lo sabemos, Ujú. Sí. y ni de un número en la pantalla. O sea, yo soy obra de Dios, diseñada con propósito, y lo que realmente importa es cómo Él me ve y lo que ha preparado para mí. O sea, recordar eso fue lo que a mí me ayudó. Cuando yo vuelvo a esa verdad, me doy cuenta de que ni 1 millón de likes puede darme la seguridad que solo Cristo me da. O sea, hemos visto muchísimos ejemplos de gente que se hace viral un día y ya mañana, o sea, o el otro post ya no es viral, y como Ujú. que hemos visto testimonio de eso. Entonces no podemos atar nuestra identidad a algo.
que cambia todos los días. O sea, mi identidad en el único lugar en el que va a estar segura es en Cristo. Ujú, Así así es. es, Ujú. totalmente. Y la verdad es que el mundo nos dice que para ser populares tenemos que demostrar que somos mejores. Por eso decía Lana ahorita, híjole, ya mis publicaciones estáticas como que ya no gustan mucho o ya no se ven. Ujú. Entonces siempre es como lo mejor y busca más, ser más bonita, más inteligente, más talentosa que las demás. Pero el mensaje de Cristo realmente choca esta mentalidad. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo en cualquier tema siempre va a ser contracultural a este mundo, chicas. Cuando el mundo te dice que debes ser la mejor, la Biblia dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotras mismas. Todo lo Ujú. contrario. Y creo que Ujú. conocemos este pasaje, pero me gustaría leerlo de cualquier manera. Filipenses capítulo 2 versículos 3 al 4 que dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El mensaje del Evangelio, chicas, nos apunta a ser como Cristo, a humillarnos, a servir a otros. El mensaje de este mundo es lo contrario. Haz lo que tengas que hacer para ser el mejor y para sobresalir y no importa a quién tengas que pisotear o tumbar en el camino, ¿no? Por eso tenemos hoy en día aplicaciones, programas, cuentas, plataformas que han llevado a las personas inclusive a hacer las cosas más impensables y desagradables delante de Dios a ojo público, porque la Ujú. búsqueda de importancia y popularidad no conoce barreras. Eh, y esto es bastante lamentable y triste que podamos llegar hasta ese punto. ¿Qué opinas, Sara? Bueno, sí, definitivamente creo que es un problema inmenso y es un reto real al cual muchas jóvenes se enfrentan el día de hoy. Creo Ujú, que más de lo que pensamos se ha normalizado a tal punto eso que mencionas. Pienso en las aplicaciones como explícitas, ¿verdad? ujú, Sexuales y así. Vemos esos casos extremos donde chicas jóvenes se exponen y exponen su cuerpo para buscar esa validación humana y a veces hasta para ganar dinero rápido, ¿verdad? sí. Pero ¿a qué costo? 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Y aun si esa chica, porque escuchamos aquí, Dios los destruirá, ¿verdad? Pero aun si esa chica llegara después a... esa chica que expuso su cuerpo, llegar al punto de arrepentirse y entregar su vida a Cristo en el futuro, que obviamente es nuestra oración para todas, porque Amén. nadie está muy lejos del alcance de la gracia del Señor. Pero aun si Ujú, ella llegara a ese punto, ella aún tendría que vivir con el dolor de las consecuencias que vienen con el pecado sexual, que lo hemos hablado en el pasado y sabemos que son muchos, físicos, mentales, relacionales. ujú. Muchísimas consecuencias tiene el pecado sexual, pero tampoco tenemos que irnos tan lejos, ¿verdad? Porque no todas, mi oración es que la mayoría no lleguen al punto de exponer su cuerpo de esa forma en esas plataformas, pero aún publicar fotos o videos provocativos, que tal vez tú dices, bueno, no es la gran cosa, pero fue una foto con un traje de baño o una cierta pose, ¿verdad? O Ujú, usar filtros que alteran tu apariencia de una forma radical o incluso publicar cualquier tipo de contenido que sabes que no glorifica al Señor, pero lo haces como sea para llamar la atención. Sabemos que eso nunca sacia. Tal y como lo dijo Jesús en Juan 4:13, todo el que beba de esta agua, refiriéndose al agua como física del mundo, volverá a tener sed. Entonces, ¿cuál es la solución? Beber del agua que Él nos provee, el agua de vida eterna. Y los ujú. likes y los comentarios son como esa agua que no satisface, te quitan la sed por la aprobación momentáneamente, pero no te dan ese valor eterno, no te dan ese gozo real que solo puedes encontrar en Cristo. Ujú, así es, Sara, y gracias por lo que nos compartes. Ahorita en este momento viene a mi mente, chicas, invitarlas. Si tú estás luchando en una Mm, situación particular en la cual tú estás buscando tu aprobación y sentirte con más valor exponiéndote en plataformas, por mensajes, exponiendo tu cuerpo y demás, busca ayuda. El Señor nos ha provisto de hermanas maduras en la fe en nuestras iglesias locales. No camines sola, busque ujú. ayuda
Y como decía Sara ahorita, la gracia de Dios es suficiente. Y aun que podamos tener historias tristes de pecados en los que hayamos caído, el Señor hace cosas bellas de las cenizas también. Así que no te quedes Así ahí. es. Busca ayuda y si estás en la tentación, hazlo también y habita en la palabra de Dios. Satúrate de su palabra, de la oración y eso va a hacer la diferencia en tu vida. Eh, Así que no lo dejes pasar. Bueno, continuando con este tema, hay un pasaje que también queremos compartir con ustedes, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nos recuerda que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Este pasaje es hermoso. Y chicas, si ya hemos sido elegidas por el Rey del Universo, si Él nos ha dado identidad, si todo lo que podemos buscar en este mundo jamás va a satisfacer nuestra necesidad de Cristo y de ser llenas de su Espíritu, ¿cómo cambia eso nuestra necesidad de buscar la aprobación y el valor en lo que los demás dicen de nosotros? Quisiera preguntarte, Alana, ¿cómo has visto esto en tu vida? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que esto realmente, este pasaje, o sea, entenderlo en su totalidad lo cambia todo. Y yo creo que cuando uno entiende la verdad de la palabra, uno entiende mejor, primero, la identidad de uno, de la que Cristo nos dio. Y por eso como que me gustaría explicar un poco lo que dice, porque cuando yo lo leía, antes sí me recuerdo, linaje escogido, yo, ok, ¿qué es linaje escogido? Real sacerdocio, ok, ¿qué es real sacerdocio? Y luego lo leí y lo pasaba, ay, sí, qué lindo, pero ¿qué significa? Entonces, Ujú. linaje escogido, eso significa que no solo a nivel individual, sino como iglesia, hemos recibido una identidad, una familia nueva, unida no por cultura, idioma o apariencia, sino por el nuevo nacimiento en Cristo. Además, Pedro también nos dice que somos real sacerdocio. O sea, en Cristo tenemos acceso directo al Padre Ujú. por su mismo sacrificio y Él nos ha dado una dignidad de realeza. O sea, eso es increíble. Somos llamadas a vivir como hijas del Rey y a reflejarlo en medio de un mundo que constantemente busca identidad, como hemos dicho, en seguidores, en ropa, en tendencias, en logros. Y también el pasaje nos dice que somos una nación santa. O sea, santa significa separados, separadas para Ujú. Dios. Ajá. Y finalmente, pueblo adquirido por Dios, o sea, compradas por un precio altísimo, o sea, no de dinero, de sangre, la sangre Ujú. de Jesús. Y el problema de buscar siempre los votos o la aprobación de los demás es que nunca es estable. Lo que hoy es popular, ya mañana no lo es. O sea, y eso lo vemos siempre, o sea, es que siempre es así. Y si Ujú. vivimos buscando encajar en esos estándares que cambian a cada rato, vamos a terminar agotadas, inseguras y siempre comparándonos, que es lo que hemos estado hablando. Tenemos que recordar que yo no soy definida por likes. Y no por comentarios, sino por lo que Cristo dice de mí. Entonces, como que yo quiero motivarlas a como meditar en las escrituras, porque muchas veces lo leemos y lo decimos. Aquí dicen como papagayo, repitiendo. Pero cuando tú lo terminas entendiendo, o sea, y tu mente, como que debajo de tu mente a todo tu ser, uno vive de manera diferente y también Ujú. ayuda a tú como que soltar la ansiedad de perseguir lo que este mundo persigue. Y es que Ujú. nunca, nunca se va a terminar esa búsqueda de siempre ser mejor, de siempre estar comparándose. Y sí, eso es Ujú. lo que opino. Así es. Así es. Y bueno, aterrizando un poquito todas estas cosas que hemos estado diciendo también, la Biblia nos habla de algunos personajes que eran conocidos y queridos por su servicio a los demás, que ahí es donde volvemos al punto que decíamos. El mundo te dice, sé mejor que todos, y Cristo nos dice, sirve a los demás, y no pienses en ti, piensa en los demás. Tenemos ejemplo como Tabita o Dorcas, eh, que ella servía a los demás. Y como les decía, a diferencia de lo que el mundo define como influencia en otros, la Biblia nos enseña que la verdadera influencia está en servir a los demás. Y no solo Tabita usaba sus recursos para bendición de otros, también podemos mencionar a Lidia, que ella abría las puertas de su hogar, no para entretener gente, ni mucho menos, sino para recibir a los hermanos que estaban padeciendo persecución y era un canal de bendición, de consuelo. Realmente el Señor nos ha creado no para una influencia de las cosas triviales de este mundo, como la popularidad, la fama, reflectores, sino en poner los dones que Él nos ha dado a su servicio en medio de la comunidad, en la fe que nos ha colocado y en los lugares donde nos ha permitido crecer en gracia y conocimiento. Y bueno, ahorita
le preguntaba yo a Alana cuál había sido su experiencia en esto y nos comentaba sobre su cuenta donde subía sus ilustraciones y demás, y que ella empezó a luchar con eso. Y bueno, lo que ustedes no saben probablemente es que las ilustraciones que ustedes ven en las redes de Joven Verdadera las hace Alana. Y damos gracias al Señor por ese talento que el Señor les ha dado, ¿no? Que le ha dado a Lana para poder hacerlo. Y ella hoy por hoy trabaja tras bambalinas, hasta ahorita que yo les acabo de decir que es ella, pero lo hace tras bambalinas. Nadie sabe quién está detrás de esas hermosas ilustraciones que ella hace, pero lo que en algún punto pues, fue una lucha para ella, que le daba su valor y su identidad con el talento que Dios le ha dado. Hoy lo ejerce y lo pone al servicio de otros y sin que está detrás del telón, sin que nadie lo sepa, porque de eso se trata, de darle la gloria al Señor con lo que hacemos. Y así es que debemos servir a los demás, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Entonces, le damos gracias al Señor por eso. Y así cada una de nosotros tenemos que pensar qué es lo que el Señor me pide que haga para servir a otros, ¿no? Y en lugar de buscar aprobación, poder ponerlo al servicio de otros para que sea una bendición. Entonces, si nuestro objetivo como creyentes es fomentar la unidad con el amor, el servicio y no la uniformidad, Sara, yo quiero pedirte que ya para cerrar este episodio nos puedas ayudar mencionándonos algunos pasos prácticos que podemos dar para construir puentes y tener compañerismo con hermanas en lugar de competencia y de ver quién es mejor, que busquemos tener compañerismo con hermanas en Cristo que tienen gustos, personalidades o trasfondos diferentes a los nuestros. ¿Cómo podemos ser diferentes en un mundo que busca los grupos y la popularidad, pero nosotros mejor fomentando la unidad sin perder nuestra identidad? Sí. Lo primero creo que es recordar una cosa grande que todas tenemos en común y es que somos hermanas en Cristo. Todas hemos recibido el regalo de la gracia inmerecida del Padre. Y creo que ahí está la gran diferencia entre la unidad que el mundo ofrece y la que Cristo produce. Porque nuestra tendencia como humanos es buscar, como mencionaba antes, un lugar para encajar, o sea, es lo que el mundo nos motiva a hacer, o sea, lo vemos en la cultura de cancelación, en la creación de aesthetics, en cuál debes encajar, que lo vamos a hablar también en esta serie en algún momento, la fomentación de esas supuestas comunidades en las diferentes esquinas del internet, como dicen. Esta forma de pensar es súper común entre las personas que están crónicamente en línea y entre los jóvenes de hoy. Y sin darnos cuenta, aplicaciones como Instagram o TikTok, que suponían unirnos, nos han dividido más que nunca. Pero en Cristo vemos algo que es radicalmente distinto. Hechos 4 recuenta los inicios de la iglesia primitiva y resalta la unidad entre sus miembros. El verso 32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Esa unidad no era porque todos pensaban igual o vestían igual o venían del mismo trasfondo. No, era porque compartían la misma fe y el mismo amor en Cristo. Entonces, habiendo dicho eso, les dejo aquí algunos consejos prácticos para vivir esa unidad con tus hermanas en la fe. Y lo primero que le puedo decir es que siempre recuerden eso, lo que tienen en común, la base de nuestra identidad, que es que pertenecemos a Cristo. Segundo, mi otra recomendación es que sean hospitalarias y que practiquen el servicio hacia los demás. Tal vez, ¿verdad? Viven con la mayoría, o si no todas, viven con sus padres, entonces tal vez no pueden abrir sus casas siempre, pero pueden ser serviciales. Porque eso nos une y en vez de llevarnos a competir, nos pone a los pies de los demás. Tercero, valora las diferencias entre las unas y las otras y considera esas diferencias como un regalo al cuerpo de Cristo, porque wow, gracias a Dios que no todas somos iguales, gracias a Dios que tenemos gustos, dones, talentos diferentes, porque primero sería muy aburrido y segundo sería muy frustrante tener que siempre lidiar con una persona que es exactamente como yo, que no solamente tiene tal vez mis dones, pero también tienes los pecados con los cuales yo lucho o las cosas que tal vez no son tan buenas de mí, ¿verdad? Entonces, dale gracias a Dios porque todos somos diferentes y abraza esas diferencias, celébralas en los demás y motívalos a usar esos dones y talentos para el servicio en la iglesia.
Wow, Ujú. sí, Así me es. encanta eso, Sara. Como que también porque es súper práctico y es algo que a veces como que no se habla mucho tampoco, de eso de ser Ujú, hospitalaria, de ayudar y de como que apreciar las diferencias también. Y que incluso en el cuerpo de Cristo, o sea, nos une que somos hermanas en Cristo, pero somos diferentes y eso está muy bien. Entonces, Ujú, sí. hoy hemos visto que la presión por ser populares o buscar aprobación siempre va a estar presente de una manera u otra. O sea, el mundo nos invita a medirnos por seguidores, por logros visibles, por likes, como hemos mencionado. Pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra verdadera identidad está segura en Cristo. Eso significa que no debemos mendigar valor por likes o en la opinión de la gente, porque ya hemos sido aceptadas y amadas por el Rey del Universo. Y para terminar, queremos dejarle con el momento de la verdad. Cuando sientas la tentación de compararte o de buscar validación de los demás, recuerda que tu valor ya fue definido en la cruz. O sea, tu identidad no cambia con los algoritmos ni con las modas, porque Cristo te ha comprado y te ha dado un propósito eterno. Amén, amén, amén. Así es. Pues gracias, chicas, gracias, Sara, Alana. Esta fue una excelente conversación. Gracias por acompañarnos en este episodio de Joven Verdadera. Gracias a todas las chicas que nos han escuchado hoy. Esperamos que Dios haya usado esta conversación para recordarte quién eres en Él y animarte a vivir desde esa identidad. Y si tú conoces a alguna amiga, alguna chica por ahí que necesite escuchar este mensaje, compártelo. Y también lleva esta conversación con alguna hermana madura en la fe en tu iglesia local para que puedan profundizar todavía más en este tema y que siga siendo de bendición y crecimiento para ti. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite, y que el Señor les bendiga. Hasta luego.